Nunca pensé que escribiría algo así. No soy profeta, ni pastora, ni alguien que tenga visiones. Solo soy Miranda, madre de 2 hijos, esposa, una mujer que dirigía el culto dominical todas las semanas sin esperar jamás un milagro. Pero el 7 de julio de 2024, mientras cantaba en mi iglesia, mi cuerpo se desplomó y morí. Lo que sucedió después no fue un sueño. Fue un viaje, y Jesús mismo me mostró 5 cosas específicas y extrañas que comenzarían a suceder entre el 12 y el 15 de julio. Por favor, no lo tomen como miedo, es una preparación. Me pidieron que escribiera esto para ustedes. Empezó como cualquier domingo. Estaba de pie frente a nuestro pequeño santuario, con el micrófono en la mano y el teclado bajo los dedos. El suelo de madera crujía como siempre. El hermano Glenn estaba 2 bancos atrás, tarareando más fuerte que los altavoces. Mi hija Lily estaba sentada en la tercera fila, dibujando corazones en su cuaderno mientras fingía seguir la música. Acabábamos de empezar la tercera canción, Come Breathe Again, cuando algo cambió, y no me refiero a la atmósfera, sino a mi interior. Al principio, sentí una opresión en el pecho, pero no dolor, más bien, algo que me llamaba, que me tiraba. Parpadeé rápido, intenté concentrarme y seguí tocando. La progresión de acordes se sentía más pesada de lo habitual, y entonces la vi, una luz justo encima de la congregación, suspendida donde el techo se une a la pared. Susurré al micrófono, ¿sienten eso? Algunos asintieron, otros cerraron los ojos. Y entonces fue cuando me impactó, ni miedo, ni un infarto, solo liberación. Fue como si de repente todo mi cuerpo aceptara que ya no necesitaba luchar. Sentí un calor que me subía del estómago a los pulmones. Solté la última nota y entonces caí. Simplemente caí, ahí mismo, delante de todos. Oí jadeos. Oí que alguien gritaba mi nombre, pero no tenía miedo. Incluso cuando el mundo se inclinó y el suelo se abalanzó sobre mi cabeza, no tuve miedo. Vi a mi amigo correr hacia mí, mientras el pastor Michael gritaba, «Llama al 911». Mi esposo se abrió paso por el pasillo. Pero para cuando llegaron, ya me había ido. Y, sin embargo, estaba más viva que nunca. Recuerdo la letra exacta que cantaba cuando mi cuerpo se rindió, ven a respirar de nuevo sobre el polvo y la tierra seca. Sentía como si esas palabras ya no salieran de mí, sino a través de mí, como si alguien más cantara desde dentro de mi pecho, no me dominara, solo me levantara. No oí la caída. No sentí el dolor. Simplemente abrí los ojos, y ya no estaba en la iglesia. Al principio, pensé que estaba soñando. Todo a mi alrededor parecía más real que la realidad. El suelo bajo mis pies brillaba como el cristal. Sin embargo, podía sentir la calidez de la tierra bajo mis pies descalzos. El aire vibraba, no como electricidad, sino como la verdad. Me di la vuelta y esperé ver gente, pero no había nadie, solo paz y silencio. Pero no estaba vacío. El silencio tenía textura, lo que significaba que era sagrado. Y pensé, ¿estoy muerto? De inmediato, sentí una respuesta, no una voz, sino una certeza, estás en casa, pero no te quedas. No tenía miedo. Eso es lo más extraño. Pensé que morir sería aterrador. Pero en cambio, fue como exhalar después de contener la respiración durante 38 años. Entonces volví a escuchar la canción, pero esta vez no era yo quien cantaba. Era todo. El aire, la tierra, el cielo, cada rincón de ese espacio tarareaba la última línea que había cantado en la iglesia. Sentí que todo el cielo la había retomado y la estaba terminando. Me quedé quieto, esperé, observé, y entonces el silencio se rompió, no con un ruido, sino con una presencia. No hay forma de decirlo de forma educada, morí. Mi cuerpo yacía inmóvil en el escenario de la iglesia. Lo vi. Estaba observando desde arriba, no flotando, ni volando,
simplemente presente. No era espeluznante. No daba miedo. Era como ver un recuerdo, solo que sabía que estaba sucediendo en tiempo real. Vi a Lily correr hacia mí, y confundida. Mi esposo se quedó paralizado, con una mano aún extendida hacia la Biblia en su regazo. Los paramédicos entraron corriendo, y todo se movió a cámara lenta. No estaba triste, pero sí atónita. Había tanto amor en la habitación, gente rezando, llorando, susurrando. Y entonces, justo cuando estaba a punto de elevarme, sentí a alguien cerca, no me tocaba, solo estaba cerca. Y el aire se curvó a su alrededor. Me giré, o quizás no. Es difícil describirlo cuando no tienes cuerpo. Y allí estaba, Jesús. No brillaba como el oro. No llevaba faja. Parecía el amor que había aprendido a tomar forma. Sus ojos se encontraron con los míos, y recordé quién era. Cada parte de mí que alguna vez había cuestionado mi valor encontró respuesta en una sola mirada. No dijo, moriste. Dijo, viniste. Y con eso, supe que no se trataba de morir, sino de recibir. Extendió la mano, no como en las películas, sin dramatismo, solo una mano que sostenía galaxias. Y en cuanto lo toqué, sentí que el tiempo se desvanecía. Cruzar no fue como ir a otro lugar. Fue como adentrarse en lo que siempre estuvo ahí, pero oculto. Jesús caminó conmigo, aunque no hubo pasos. Nos movimos sin movernos a través de capas de espacio que se desplegaban como tela. Él dijo, porque cantaste con todo tu corazón, ahora te haré oír lo que la tierra no puede. Y llegamos a un lugar que parecía el interior de una canción, los colores se movían como sonidos, los árboles danzaban como melodías, la luz latía con ritmos que sentía en los huesos. Volví a preguntar sin palabras, ¿por qué yo? Respondió, porque confiaste en el silencio. Entonces, antes de que pudiera preguntarme qué significaba eso, la atmósfera empezó a cambiar. Salió una luna llena, pero no como la de la Tierra. Era enorme, cercana, casi respirando. Latía, de tenue a brillante, como un latido lento. Jesús se volvió y dijo, entre el 12 y el 15 de julio, el velo se aclarará. Escucha con atención. Y en ese momento, vi 5 visiones, cada una más extraña que la anterior. Aún no las entendía todas, pero sabía que él me las explicaría, y sabía que tenía que regresar. Me llevó a un lugar que solo puedo describir como una cámara, pero no estaba hecha de paredes. Estaba hecha de luz, una luz suave, tenue y viva. Me sentí como si estuviera dentro de un respiro. En cuanto entramos, todo sonido se desvaneció. Incluso mis pensamientos se aquietaron, como si supieran que algo más grande estaba a punto de hablar. La luz allí no quemó. Sanó. Me envolvió como un recuerdo de cuando era niña y sabía que estaba a salvo. Jesús no se apresuró. Simplemente se paró a mi lado y me dejó adaptarme. Y luego dijo, aquí es donde verás. Sentí un calor que me presionaba el pecho, no pesado, sino profundo. Y de repente, un círculo de ventanas brillantes se abrió a nuestro alrededor, no eran cristales cuadrados, sino velos circulares de luz, cada uno con una visión diferente. No me moví hacia ellas se acercaron a mí. Cada uno latía como un latido. No los oía con los oídos. Los sentía en las costillas, como tambores anunciando un mensaje de algún lugar lejano y sagrado. Jesús puso su mano en mi hombro, no para consolarme, sino para tranquilizarme, lo que estaba a punto de ver no era aterrador, pero sí desconocido. Dijo, extraño, pero significativo. Estas 5 cosas se desarrollarán entre el 12 y el 15 de julio. Pocos lo entenderán al principio, pero quienes se queden quietos sabrán lo que ven. Asentí sin decir nada. La primera ventana se abrió más y el tiempo se detuvo. Antes de mostrarme nada, Jesús volvió a detenerse. No porque necesitara tiempo,
sino porque yo lo necesitaba. Me miró, no a través de mí, sino dentro de mí, y dijo algo que me recordó a mi infancia: siempre le has temido al silencio. Era cierto. Nunca me gustaron las habitaciones silenciosas. Nunca me gustaron los espacios vacíos. Incluso en casa, ponía música suave solo para llenar el aire. Pero estando aquí, en su presencia, comprendí: el silencio no es vacío, el silencio es donde Dios esconde su voz más clara. Dijo: la quietud es la puerta al reconocimiento. Entonces me mostró algo que nunca esperé, me dejó sentir lo que la gente en la tierra sentiría durante estos extraños sucesos, no hechos, sino sentimientos. Sentí un mareo repentino, luego paz, una sensación de que el tiempo se ralentizaba alrededor de las 3 de la madrugada para muchas personas. Un aumento de tensión durante la tarde del 12 de julio. Sentí que la gente despertaba en medio de la noche, no por miedo, sino por un llamado que no podían identificar. Jesús dijo: pensarán que están solos, pero yo les susurraré. Entonces me mostró 5 símbolos: una luna pulsante, un viento en espiral, una gota de lluvia que contenía voces, un silencio sobre las ciudades, un brillo dorado sobre los hogares. Cada símbolo se grababa en el espacio que me rodeaba como poesía viviente. Y supe que no eran solo fenómenos meteorológicos, eran invitaciones espirituales disfrazadas de momentos naturales. Y entonces comenzó la primera. La primera visión fue simple, pero imposible de olvidar. Vi la luna, pero no era como la vemos desde la Tierra, pequeña, silenciosa, lejana. Esta luna llenaba el cielo. Cada cráter parecía una onda. Y entonces latió, no una vez, ni 2 veces, sino rítmicamente, como un latido: pulso, pausa, pulso, pausa. No cambió de color. No sangró ni tembló. Simplemente respondió a algo. Jesús dijo: en la noche del 12 de julio, quienes miren hacia arriba con ojos espirituales lo sentirán. Pregunté, no en voz alta, sino para mis adentros: ¿qué significa? Él respondió: es una señal. La tierra se está alineando con una respiración más profunda. El cielo se acerca. Me mostró a gente parada afuera de sus casas, algunos solos, otros tomados de la mano, mirando hacia arriba, sintiendo algo extraño pero apacible. Algunos pensarían que era simplemente atmosférico. Otros sabrían que en su espíritu algo más grande se estaba desarrollando. Y entonces dijo algo que me abrió el pecho: dile que no le teman. Dile que soy yo. Cuando la luna late, también late mi espíritu. También vi la reacción de los animales, sobre todo de los pájaros. Se quedaban en silencio, sin miedo, simplemente quietos, como una habitación se queda en silencio cuando entra alguien importante. Y vi a niños despertarse alrededor de las 3:11 de la madrugada sin saber por qué, sintiendo paz, no pánico. Dijo que la luna se había usado como señales desde el principio, pero esta no era una advertencia, sino una bienvenida. La siguiente visión me recorrió el pelo como un soplo de aire. Jesús levantó la mano, de repente, la luna se desvaneció. Estaba de pie sobre un paisaje que parecía una cámara rápida de la tierra: desiertos, bosques, ciudades, todo acelerado como una película. Y entonces llegó el viento. No se movía en líneas. Se movía en círculos, ni tornados ni huracanes, solo vientos lentos y espirales que cubrían pueblos enteros. Algunos eran visibles, hojas que giraban lentamente en patrones extraños. Otros eran invisibles, pero se sentían como una suave presión en la habitación, como cuando sabes que alguien está a punto de hablar antes de que lo haga. Jesús dijo que entre el 13 y el 14 de julio, el viento se convertiría en mensajero. No se refería a la destrucción, sino a la consciencia. Me dejó sentirlo: gente parada en las ventanas, observando los árboles mecerse con ritmos extraños. La luz tenía forma. Tenía forma. No solo brillaba, sino que se transformaba. Y entonces lo vi. Allí,
de pie en el centro de ese resplandor sagrado, había un hombre, no un hombre cualquiera. Su presencia no era intimidante, sino profundamente imponente. No parecía amenazador, pero de alguna manera supe que todo el cielo y la tierra respondían a su autoridad. Estaba completamente inmóvil, pero lleno de vida como cualquier otra cosa que jamás hubiera conocido. Se erguía alto y sólido, como una montaña envuelta en gracia. Su túnica ondeaba suavemente, brillando con una suave luminiscencia que relucía con cada movimiento, como si estuviera tejida con hilos de luz y paz. Era de un color crema, casi blanco perla, e irradiaba calma, bienvenida y santidad. Su cabello era oscuro y espeso, y le caía suavemente justo por debajo de los hombros, y su piel brillaba con esa calidez que solo se siente al caminar bajo el sol, no quemada, sino enriquecida. Pero no fue su túnica, ni su estatura, ni siquiera su presencia lo que me dejó paralizada. Fueron sus ojos. No me miraron simplemente. Me contemplaron. No se fijaron en un solo color porque no eran solo ojos, eran la eternidad mirándome. En esa mirada, me sentí vista, no solo notada, sino completamente conocida. Él lo vio todo, cada aliento que había tomado, cada pensamiento que había ocultado, cada buena acción hecha en secreto, cada palabra cruel susurrada en voz baja. Lo vio todo, el amor que había demostrado, la ira que había enterrado, los arrepentimientos que guardé en silencio durante años. Y no apartó la mirada. No vaciló. No retrocedió. Miró en lo más profundo de mi ser, y se quedó. En ese momento, me deshice, no de vergüenza, sino de sanación. Fue como si su mirada penetrara cada rincón roto de mi interior y susurrara, sigues siendo mía. No necesité que nadie me dijera quién era. La certeza se asentó en mí al instante, no en mi cabeza, sino en mi espíritu, como un hombre perdido hace mucho tiempo que finalmente recordaba, Jesús. Cuando habló, no sonó como una voz transportada por el aire. No fue una vibración en mis oídos. Fue un sonido que floreció desde dentro, como una melodía grabada en la base de mi ser. Resonó en mí, cálida y poderosa, como 1000 violines tarareando el lenguaje de mi alma. Katiane, dijo. Y la forma en que pronunció mi nombre no fue solo sonido. Era identidad. Era propósito. Era pertenencia. Era como si me llamaran a casa. Las lágrimas brotaron de mi interior. Aunque ya no tenía ojos físicos para llorar, el sonido de mi nombre, pronunciado por quien me creó, me deshizo por completo. Bienvenidos. La paz sea con ustedes. No pude responder. Ni siquiera lo intenté. Las palabras ya no eran necesarias. Simplemente permanecí allí, suspendida en el peso de su presencia. Nada más importaba. Todas las preocupaciones, responsabilidades y distracciones de la vida, hipotecas, facturas médicas, conversaciones tensas, reparaciones del coche, se desintegraron como cenizas al viento. Nada de eso tenía sentido allí. Lo único que existía en ese momento era él, su amor, su cercanía, su paz abrumadora y total. Sonrió, y la luz a su alrededor se intensificó, no en brillo, sino en intimidad. Me envolvió como una cálida colcha en la noche más fría, como si me envolviera todo el amor que siempre había anhelado y más. La luz no me cegó. No me quemó. Me reconfortó. Me calmó. Me curó. Y de alguna manera me sentí como el lugar más seguro en el que jamás había estado. Me sentí como en casa. Por un largo instante, simplemente permanecí allí, perdida en la quietud de su mirada. Pero entonces, poco a poco, un pensamiento empezó a formarse en mí. Flotaba como un frágil susurro en el borde de la consciencia hasta que finalmente encontré el coraje para dejarlo salir a la superficie. ¿Estoy muerto? No se detuvo. Su respuesta fue suave, pero sin vacilación. Tu vida en la tierra ha terminado, dijo, y sus palabras no tenían ninguna finalidad, solo verdad,
pero ahora estás más vivo que nunca. Y supe que era verdad. Extendió su mano hacia mí, no como un gesto humano, sino algo más profundo, algo espiritual. Era como si quisiera alcanzar mi esencia. Ya no tenía cuerpo físico, pero lo recuperé con lo que quedaba de mí, mi alma, mi ser. Y en ese momento, cuando conectamos, la niebla que lo había rodeado todo comenzó a disolverse. El velo se levantó. La barrera entre lo terrenal y lo eterno se desvaneció. Y entonces avanzamos juntos hacia algo más. No era el cielo que siempre había imaginado de niña. No había puertas doradas, ni nubes flotantes, ni arpas ni halos, pero era más real que cualquier cosa que hubiera visto. No era fantasía. Era claridad. Era absoluto. El aire se sentía lleno de significado. El suelo bajo mis pies latía con propósito. Era un lugar donde todo era exactamente como debía ser, verdad pura y sin filtros. No solo veía la verdad. Me encontraba en ella. Me giré lentamente, mirando a mi alrededor con asombro y sin aliento, aunque ya no tenía pulmones. ¿Dónde estamos?, pregunté con voz tranquila y reverente. Jesús me miró con ojos llenos de conocimiento. Un lugar de comprensión, dijo, y hay algo que necesito mostrarte, algo que debes llevarte. De vuelta, repetí, parpadeando confundida. Pero, ¿creen que me he ido? Su expresión se suavizó y el amor en sus ojos se profundizó aún más, si eso fuera posible. Tu viaje aún no ha terminado, dijo con voz compasiva. Pero primero, debes ver. Necesitas comprender qué está pasando en el mundo del que vienes. Jesús se giró, y con ese solo movimiento, el espacio a nuestro alrededor se transformó por completo. No hubo sonido, ni destello, ni temblor, solo un cambio instantáneo, como pasar de una realidad a otra sin moverse ni un centímetro. Fue como si se hubiera levantado un velo, revelando algo que siempre había estado ahí, solo que oculto a la vista. Ante nosotros se extendía una vasta extensión, no como una pantalla, ni como una visión o un sueño, sino algo vivo, real, dimensional y vibrante, Estados Unidos. No un mapa ni una imagen satelital, sino la nación viva y en movimiento. Podía ver sus ciudades vibrando con el tráfico y el ruido, pequeños pueblos enclavados entre bosques y campos, extensas tierras de cultivo ondulando bajo el viento, y millones de personas viviendo sus vidas. Era bulliciosa, llena de energía, como un organismo vivo en constante movimiento. Pero bajo esa energía, presentía que algo andaba mal. Algo profundamente mal. Había una oscuridad, no una simple ausencia de luz, ni un atardecer ni una sombra. Era una presencia densa y pesada, de naturaleza espiritual, sofocante e invasiva. No se cernía sobre nosotros. Se aferraba. Cubría edificios, se enroscaba alrededor de escuelas, oficinas gubernamentales, casas familiares, incluso iglesias. Se infiltraba en las comunidades y envolvía a la gente como humo que nunca se disipaba. No era visible en el mundo natural, pero aquí, a través de los ojos espirituales, era innegable. Latía y se movía como si se alimentara, viviendo de las mismas almas que rodeaba. Lo miré con silencioso temor mientras su peso me presionaba el pecho. ¿Qué es eso?, pregunté en voz baja, aunque la respuesta ya empezaba a formarse en mi espíritu. Jesús habló, y su voz llevaba el peso del dolor y la compasión. Es miedo. Es división. Es orgullo. Es el ruido constante del mundo, ese ruido que ahoga mi voz. Lo dijo sin enojo, pero con una tristeza tan profunda que lo sentí como un dolor en los huesos. Levantó la mano, y de repente, vi una sola casa, una casa estadounidense común y corriente en un barrio tranquilo. Vivía allí una familia, pero no vivían juntos. El padre estaba sentado, desplomado en el sofá, con los ojos pegados a su teléfono, desplazándose sin parar con una mirada vacía. La madre estaba sentada cerca,
con los ojos fijos en una pantalla de televisión donde los comentaristas gritaban titulares furiosos que alimentaban su ansiedad e indignación. Su hijo adolescente estaba en su habitación, con los auriculares puestos, completamente absorto en un videojuego violento, su rostro frío e inexpresivo. La menor, una niña pequeña, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos muy abiertos mientras veía una caricatura a todo color en una tableta, una que, bajo la superficie, la estaba envenenando con sutiles mentiras y confusión sobre la verdad, la bondad y la identidad. Todos estaban bajo el mismo techo, respirando el mismo aire, pero eran galaxias aparte. Nadie se miraba. Nadie hablaba. Nadie conectaba. Y rodeándolos, denso y sofocante, estaba esa niebla oscura. Latía con cada discusión, cada momento de silencio, cada oportunidad perdida de amor o gracia. Se alimentaba del aislamiento, de la distracción, de su lento desvanecimiento de la presencia y el propósito. No eran malvados. Estaban entumecidos y hambrientos. Están hambrientos, dijo Jesús con dulzura, observando la escena con tierno dolor, hambrientos de conexión, hambrientos de amor. Pero se alimentan de veneno, y ni siquiera lo saben. Discuten sobre rojo y azul mientras sus almas se desvanecen silenciosamente en gris. Gritos, ajetreo, ruido. Y dijo con dulzura, no captan el mensaje no porque guardo silencio, sino porque nunca preguntan, ¿podrías ser tú? Así que escribo esto ahora para decirles, la próxima vez que llueva, la próxima vez que el viento cambie, la próxima vez que la luna pulse o la ciudad se quede en silencio, no corran. Escuchen. Él sigue hablando a pesar de todo. Nos quedamos en silencio otra vez, pero esta vez no fue una quietud que te hiciera detenerte, te hizo recordar. Jesús se volvió hacia mí, sin prisa, sin intensidad, simplemente con plena presencia, y me dijo unas palabras que jamás olvidaré, quienes permanecen en paz no extrañarán mi presencia. Entonces me mostró lo que quería decir. Volví a ver los días del 12 al 15 de julio desde arriba, no solo el clima o la atmósfera, sino los corazones de la gente. Algunos llenos de pánico, otros pegados a las pantallas, otros presas de la conspiración o la ansiedad. Y entonces unos pocos, solo unos pocos, se quedaron quietos, algunos con té en la mano, sentados junto a ventanas silenciosas, algunos caminando por un parque sin auriculares, algunos simplemente respirando lentamente en sus habitaciones. Estos eran los que lo sentían todo. Notaron el pulso de la luna y no lo desestimaron. Notaron el cambio en el viento y lo interpretaron como una señal para detenerse. Bajaron el volumen de sus vidas lo justo para oírlo susurrar. Y vi lo que recibieron, no riquezas, ni fama, sino revelación. Sus pensamientos se aclararon, sus corazones se sintieron menos pesados. Perdonaron. Liberaron la amargura. Algunos incluso recordaron sueños que creían perdidos. Jesús dijo, mi paz no es un escape, es un ambiente donde nace la claridad. Luego me miró fijamente y dijo, dile que la paz no es pasiva, es poder. Y supe que quienes permanecieran en paz durante esos días entrarían en algo sagrado que el resto del mundo podría pasar por alto. No pedí volver. No había prisa por irme, ni tensión, solo amor. Pero Jesús me miró, bondadoso, fuerte, seguro, y dijo, ahora que lo has oído, hay que contarlo. Asentí. Al instante siguiente, retrocedía, no caía, sino fluía, regresaba. Pasé por colores, sonidos, fragmentos de memoria, viejas oraciones que había olvidado que rezaba. Y entonces volví a sentir el peso de mi cuerpo, la habitación del hospital, el suave pitido, mi esposo tomándome de la mano, susurrando mi nombre, las enfermeras jadeando, alguien diciendo, ha vuelto. Abrí los ojos y lo recordé todo. Me dijeron que llevaba casi 6 minutos en estado de shock, sin pulso ni respiración. Lo llamaron rotura repentina de aneurisma. Raro desde el punto de vista médico. Espiritualmente, a tiempo.
Desde entonces, no he sido el mismo. No puedo ignorar los patrones del viento. Noto cosas en el cielo que antes pasaba por alto. A veces me despierto a las 3:11 de la madrugada con lágrimas en los ojos y rezo, no en voz alta, solo con sinceridad. No escribo esto porque quiera llamar la atención, solo soy el director de adoración de un pequeño pueblo. Pero Jesús me pidió que les dijera, quédense en casa durante esos días. No con miedo, sino con enfoque. Presten atención al silencio. No está vacío. Miren el cielo. Siente el viento. Deja que la lluvia hable. Si tu corazón se conmueve, síguelo. Si tu alma siente el cambio, escucha. No se trata del fin del mundo. Se trata del comienzo de la consciencia, una oportunidad para darnos cuenta de que el cielo está más cerca de lo que creemos. Así que, del 12 al 15 de julio, relájate. Mira hacia adentro. Escucha. Él está cerca. Y si este correo te llegó, tal vez ya te esté llamando. Con amor. Miranda Cole. Asheville, Carolina del Norte. Esposa, adoradora, testigo, viva por esta misma razón. Regresar no fue lo que esperaba. Uno piensa que será como encender un interruptor, apagarlo y encenderlo. Pero al volver a mi cuerpo, sentí como entrar en una habitación que antes era mi hogar, pero que ahora se siente un poco diferente. No estaba mal, solo más tranquilo, como si algo hubiera cambiado en mí para siempre y el mundo no me hubiera alcanzado. Los médicos estaban en shock. Estaba estable, despierto, completamente alerta. Dijeron que era médicamente improbable. No se suponía que estuviera aquí. Y, sin embargo, estaba. Pero el verdadero cambio llegó después. Unos 3 días después de llegar a casa, empecé a notar el aire, no solo la temperatura ni la humedad, sino la energía. Podía salir a la calle y notar cuando la atmósfera albergaba algo sagrado. Cuando el viento traía algo más que el clima, cuando la salida de la luna despertaba algo más profundo que la simple belleza. No era constante, pero era claro. Una noche, estaba en mi patio trasero y sentí que todo se quedaba en silencio. Ni pájaros, ni coches, solo presencia, esa misma quietud que había conocido junto a Jesús. Y entonces volvió a ocurrir mientras conducía. Miré el reloj del tablero, las 3:11 de la madrugada. Ni siquiera estaba cansado. Me sentía completamente despierto, como si estuviera destinado a estar allí en ese momento. Me detuve, bajé la ventanilla y simplemente escuché, no sonidos, sino el espacio. Y algo en mi interior susurró, él sigue aquí. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad, regresar no se trataba de sobrevivir, se trataba de administración, administrar lo que había visto, lo que ahora llevo conmigo y compartirlo porque otros podrían sentirlo también y pensar que lo están imaginando. Soy director de adoración en un pueblo pequeño, pero si ese es tu caso, no estás loco. Estás siendo llamado. Si has leído hasta aquí, algo en ti permaneció abierto, y creo que no es casualidad. Jesús no se me apareció porque yo fuera poderoso. Vino porque estaba disponible. La disponibilidad no tiene nada que ver con el estatus. Es un susurro que dice, estoy abierto si estás dispuesto. Creo que eso es lo que él busca entre el 12 y el 15 de julio, no expertos, ni artistas, ni élites espirituales, solo personas dispuestas a detenerse, escuchar y responder. Aquí está mi mensaje final, si no ves las señales, no pasa nada. Si no sientes el cambio, no pasa nada. Si no te despiertas a las 3:11, ni oyes el viento, ni notas el silencio, no pasa nada. Lo que importa es esto, sigues siendo bienvenido. Sigues siendo amado, sigues siendo visto, sigues siendo invitado a la conversación. Él nos encuentra donde estamos. Y ya sea que tu encuentro sea ruidoso o suave, Él nunca olvidará tu nombre.